No vas a aprender español solo si te mudas a un país de habla hispana. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Mercedes y soy profe de español como lengua extranjera. Y he visto cosas. He visto estudiantes que nunca han viajado a un país de habla hispana y aún así hablan muy bien el español. He visto a estudiantes que han vivido mucho tiempo en países de habla hispana y les cuesta comunicarse aún con las cosas más básicas. Y también he conocido estudiantes que tienen una pareja que habla español y aún así les cuesta comunicarse en español. Hay un montón de creencias populares como la única manera de mejorar el idioma es si te vas al país en donde hablan español. O también hay otra muy popular y es más fácil conseguir una novia o un novio que hable español y así voy a aprender rapidísimo. Pero entonces, si eso fuera verdad, no existirían personas que ya viven en un país de habla hispana y todavía no se pueden comunicar bien. O personas con años en pareja con una persona que habla español y todavía no se pueden comunicar de forma independiente o totalmente independiente. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué para esas personas es tan difícil aprender español? Y yo sé lo que estás pensando. Es que son perezosos. Y bueno, puede ser, pero hay otras razones y te voy a contar las que yo creo que pueden ser razones muy poderosas para que alguien, después de tantos años de convivir con alguien, vivir en un país en donde se habla español, todavía tienen muchas dificultades. Cuéntame si estás de acuerdo. La primera razón es que es muy posible que no exista una razón real de peso para aprender el idioma. Mejor dicho, no hay una necesidad real de aprender. ¿Y esto por qué pasa? Porque aun si estás en un ambiente rodeado de español, en donde las personas en su vida diaria usen el idioma, te puedes encontrar con que a ti te hablan en inglés. Lugares como hoteles, restaurantes, lugares turísticos, incluso puede ser que hasta tu propia pareja termine hablándote en inglés. Así que realmente la necesidad de hablar en español se reduce y esto es algo muy común. A veces la gente realmente intenta practicar usar su español en un ambiente en donde ya se habla español y les responden en su lengua materna, generalmente en inglés. Y eso puede llegar a ser muy frustrante. Mi recomendación, y es la que le digo a todos mis estudiantes, es continúa hablando en español. Y ya por último, si las personas siguen insistiendo en hablarte en inglés, sé directo o directa. Di, estoy estudiando español, quiero usarlo. ¿Está bien si continuamos hablando en español? La segunda razón es el miedo. El miedo a quedar como un tonto, el miedo a quedar mal. Y digo esto con mi experiencia con estudiantes hablantes de inglés. No muchas personas están expuestas a otros idiomas en su vida diaria cuando están creciendo, así que es muy posible que no experimenten esa sensación de frustración de poder comunicarse o expresarse o entender lo que está pasando. Muchas personas se sienten avergonzadas de cometer errores, de pronunciar algo de forma incorrecta, y entonces cuando llega la primera dificultad o el primer reto en la comunicación, prefieren o quedarse callados o regresar a su idioma, el inglés. La tercera razón es una mentalidad de todo o nada. Hay gente, y he conocido gente, que tiene la creencia de que si no hablan perfectamente bien, pues entonces mejor no hablar. Es gente que sobrepiensa cada palabra, cada expresión y se dicen a sí mismos algún día, pero no se sabe cuándo, algún día voy a aprender. Por ahora estoy estudiando, pero prefiero no decir nada porque no hablo bien. Pero recuerden, las personas que progresan son las personas que están dispuestas a equivocarse. Equivocarse es parte del aprendizaje. La siguiente razón por la que algunas personas pasan años y años aprendiendo el idioma y no logran llegar a un nivel de confianza para desenvolverse con naturalidad es que aunque se muden al país en donde se habla español, se quedan en un grupito de personas o de situaciones en donde se usa su lengua materna. Son personas que suelen socializar, tener conversaciones con personas de su nacionalidad, de su origen, que hablan su idioma o frecuentan lugares en donde ya saben que les pueden hablar en inglés. Entonces limitan su exposición al español en la vida diaria. Es como que se ponen un obstáculo ellos mismos para seguir progresando porque es más sencillo regresar a su idioma. Otra razón es que hay personas que han tenido una
experiencia con el aprendizaje del español que es muy negativa. O sea, en la mayoría de colegios se enseña el español de forma muy rígida, se enfocan mucho en las reglas gramaticales, en memorizar listas de vocabulario, sin realmente darle un uso a eso en un contexto real. Y a veces, tristemente, suele ser vocabulario, conjugaciones de verbos que se repiten año tras año las mismas cosas. Entonces eso resulta ser una experiencia muy aburrida y poco a poco hace que en la mente de la persona que está aprendiendo pues eso pierda importancia. Aquí en Colombia pasa algo similar con el inglés. En algunos colegios suelen ser las mismas listas de vocabulario, los mismos temas año tras año y realmente no hay un progreso con el idioma. Bueno, otra cosa que puede ser una razón y tú me dices si estás de acuerdo o no. Esto lo vi cuando viví unos años en Estados Unidos. No se fomenta, no se promueve el aprendizaje de dos idiomas. Realmente siento que se trata como algo opcional o incluso algo innecesario. Y así mucha gente pasa la vida creyendo que lo único que necesitan es el inglés. Como que para qué van a aprender otro idioma si no lo necesitan, si todo el mundo habla inglés. Entonces, a causa de esa mentalidad, no desarrollan el hábito de pensar y hablar en otro idioma. Y entonces lo que pasa es que cuando esas personas se mudan a un país en donde se habla español, esa experiencia, ¡pum!, es como un choque. Esa experiencia resulta muy abrumadora, porque realmente no habían tenido esa necesidad antes. Bueno, y hay otra razón, no sé si pienses lo mismo, pero creo que mucha gente subestima la cantidad de energía mental que lleva a aprender otro idioma. O sea, no es solamente memorizar palabras o relacionarlas con un contexto, sino que también es modificar la forma en la que tú dices las cosas para expresar un mensaje. Y no solo es en cuestiones del cerebro, sino también en cuestiones físicas. Cuando hablas otro idioma, tienes que adaptar los movimientos de tu boca para producir sonidos diferentes a los de tu idioma. Entonces, realmente no es que algunas personas no puedan aprender, sino que hay muchas situaciones que influyen en eso. Yo creo que el ambiente en el que se mueve la gente, y aquí estoy hablando específicamente de Estados Unidos, tiene mucho que ver. No lo estoy justificando, pero eso me ayuda, por lo menos a mí, a entender esa situación desde otra perspectiva. Como profe de español, he visto que las personas que tienen más éxito aprendiendo el idioma son las que se atreven a ir más allá de su incomodidad y se atreven a cometer errores. Se atreven a usar su español aunque no suene tan bien. Pero si tú estás escuchando este video y me entiendes la mayoría de las cosas que te estoy diciendo, eso realmente es un gran progreso, porque yo aquí en este video no estoy hablando como para una clase de español, estoy hablando de forma muy natural. Así que si estás estudiando español y puedes comprenderme, te felicito, esto es un gran logro. Ahora el siguiente paso es usarlo, salir de tu zona de confort y tomar el riesgo, no hay de otra. Bueno, cuéntame tú qué piensas en los comentarios. ¿Crees que en alguno de estos puntos te identificas o crees que en alguno de estos puntos puedo no tener tanta razón? Y si eres estudiante de español, ¿alguna vez te has mudado a un país en donde se habla el idioma o te piensas mudar a uno? Yo realmente pienso que el hecho de mudarse a un sitio en donde se habla el idioma no es garantía de que lo vas a aprender, simplemente es una súper oportunidad para usarlo, pero no es garantía de que lo vas a aprender o a mejorar simplemente por el hecho de vivir allí. Bueno, eso es todo por ahora. Cuéntame en los comentarios qué piensas y nos vemos en un próximo video.